Si alguna vez viajas por las carreteras oscuras del sureste mexicano, no te detengas por nada, porque en ciertos tramos malditos, lo que desaparece no siempre es el cuerpo, a veces es el alma. Este no es un relato de ficción, es el testimonio de alguien que sobrevivió a la carretera de los desaparecidos, aunque algo de él jamás volvió. La carretera de los desaparecidos. Nunca pensé que una simple ruta de trabajo me llevaría directo al infierno. Me llamo Julián, soy trailero desde hace más de 20 años. He recorrido las carreteras de todo México, de día, de noche, con lluvia, neblina y hasta en medio de tormentas eléctricas. Pero nada me había preparado para lo que viví una madrugada cruzando la autopista entre Córdoba y Orizaba. Era alrededor de las 3:15 de la mañana. Esa hora maldita. Había salido con un cargamento ligero desde Veracruz rumbo a Puebla, y aunque la neblina era espesa y la carretera se sentía extrañamente silenciosa, decidí seguir avanzando. No quería parar. Algo me decía que mientras más rápido saliera de ahí, mejor. Fue en una curva donde la vi. Una mujer parada al borde del camino. Vestía de blanco. No me miraba, pero levantaba la mano, como pidiendo aventón. Frené. No sé por qué lo hice. Quizá fue por costumbre o por ese impulso estúpido de querer ayudar. La subí. No habló. Solo asintió con la cabeza cuando le pregunté a dónde iba. ¿Está usted bien?, le pregunté. Ella solo señaló hacia adelante. Durante varios kilómetros no dijo nada. Yo tampoco. Pero el aire en la cabina comenzó a enfriarse, como si estuviera manejando en un congelador. Y entonces, el radio del tráiler que llevaba apagado desde hacía días soltó un crujido y una voz distorsionada dijo: Kilómetro 247. Todos murieron. La miré de reojo. Ella me miraba fijamente, sin parpadear, como si me hubiera escuchado pensar. ¿Qué dijo el radio?, pregunté, fingiendo calma. Ella no respondió. En vez de eso, señaló al parabrisas. La niebla se abrió un poco y vi una figura, algo, parado en medio del carril. Frené de golpe. Era un camión, quemado, oxidado, volcado de lado. Pero lo más extraño era que no estaba ahí segundos antes, como si lo hubieran colocado justo en nuestro camino en ese preciso instante. Y entonces lo escuché. Gritos, llantos, golpes contra metal. Provenían desde adentro del camión, como si alguien estuviera atrapado. Me bajé con mi linterna, sin pensar. Me acerqué y vi, a través de una rendija, caras deformadas, carbonizadas, ojos abiertos que me miraban desde el infierno. Retrocedí. Cuando volví a mirar hacia la cabina, la mujer ya no estaba. Solo quedaba el asiento vacío y una mancha negra, como si algo se hubiera quemado ahí. Arranqué el tráiler a toda velocidad. Me fui sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo conduje hasta que llegué a la caseta. Un policía federal me detuvo, pálido, y me preguntó si había visto algo extraño en el kilómetro 247. Le conté todo. Pensé que se iba a reír, pero su cara se puso aún más blanca. Hace 30 años, en ese tramo, un camión de jornaleros se accidentó. Se incendió. Todos murieron calcinados. Nunca recuperaron los cuerpos. Dicen que el chofer se distrajo, porque subió a una mujer vestida de blanco. Desde entonces, ese tramo de carretera es conocido entre nosotros, los de la vida nocturna en el volante, como la carretera de los desaparecidos. Y cada tanto, alguien vuelve a verla. El padre que no murió, Guanajuato. Mi abuela siempre decía que había que rezar por las almas que no descansan y que no todos los muertos quieren irse. Lo entendí cuando trabajé como restaurador de iglesias antiguas en Guanajuato. Me asignaron una parroquia abandonada cerca de Dolores Hidalgo, una construcción del siglo XVIII
usada brevemente durante la Guerra Cristera. Mi tarea era catalogar el mobiliario, revisar estructuras y limpiar lo necesario para convertirla en museo. Desde la primera noche supe que algo estaba mal. Cada madrugada, al dar las 3, el viejo órgano se activaba solo. Un sonido suave, como si alguien tocara un himno, pero no había electricidad. Al revisar el altar, encontré un antiguo diario. Era del padre que había oficiado ahí hasta 1928. Lo último que escribió fue: no abandonaré a mis fieles. Si Dios me cierra las puertas del cielo, yo abriré las de la fe con mis propias manos. Pensé que era poesía, hasta que una noche, mientras revisaba el campanario, escuché claramente una misa, voces, cánticos, una homilía en latín. Bajé corriendo, y allí estaba, el padre, de espaldas, celebrando misa, con sotana antigua y manos ensangrentadas. Frente a él, bancos vacíos, pero con siluetas negras escuchando, inmóviles. Intenté huir, pero una voz fuerte retumbó en la iglesia. ¿Vienes a confesar tus pecados o a profanar mi templo? La puerta estaba cerrada, no con llave, con cadenas oxidadas que no estaban allí antes. Desperté al día siguiente en el atrio, con el diario sobre mi pecho, abierto en la última página, donde una nota escrita con sangre decía: ahora tú continuarás la misa. Nunca volví, pero esa iglesia aún está ahí, cerrada al público, aunque muchos aseguran que los domingos las campanas suenan a las 7 en punto. El encuentro en la niebla. Nunca pensé que la niebla pudiera cobrar vida hasta aquella noche en la que conduje por aquella ruta maldita. Recuerdo que eran cerca de las 2:30 de la madrugada. Llevaba la carga de un furgón por la autopista entre Orizaba y Córdoba, donde las leyendas de desaparecidos son tan comunes como el vapor que encubre el asfalto. El ambiente era denso y silencioso, interrumpido únicamente por el rumor del motor y el sonido húmedo de la llovizna. De repente, en un recodo casi invisible, vi la silueta de un hombre haciendo autostop. Su figura se perfilaba contra la bruma, vestido con ropas antiguas y gastadas, como si hubiese salido de otra época. A pesar del presentimiento, detuve el vehículo y se subió. «Buenas noches. ¿A dónde te diriges?», le pregunté, intentando romper aquel silencio sepulcral. «Al final de esta carretera», respondió con voz quedamente triste, mientras sus ojos parecían reflejar un dolor inmemorial. Durante el trayecto el hombre habló poco, pero a intervalos cortos soltaba murmullos sobre la pena de los olvidados y un error que no se puede redimir. A cada palabra, el ambiente se tornaba más denso y frío, y el interior de la cabina se transformaba en un escenario de sombras danzantes. Al pasar por el kilómetro 251, el radio comenzó a emitir un interferente murmullo. Entre estáticas se distinguían fragmentos de un antiguo noticiero. Hablaban de un trágico accidente ocurrido hacía 40 años en esa misma ruta, en el que un coche con varios pasajeros se estrelló en la niebla, dejando a todos desaparecidos sin dejar rastro. Mi corazón se aceleró al notar que la descripción coincidía con la del hombre que había subido a mi furgón. Con el terror apoderándose de mí, decidí detenerme en la siguiente curva para preguntar: «Señor, ¿usted vivió ese accidente?». Pero él simplemente me miró, y en ese instante, la niebla se espesó de tal forma que su figura se desvaneció ante mis ojos. Cuando volví a prender la luz, la cabina estaba vacía y un frágil susurro se desvanecía en el aire. Aquí seguimos, olvidados en la niebla. Aceleré sin mirar atrás, con el eco de aquella voz retumbando en mi mente. Desde entonces, cada vez que la bruma se cierne sobre la carretera, siento la inquietante presencia de aquel hombre y de aquellos pasajeros que se perdieron en la noche, reclamando ser recordados. La última parada. Siempre confié en mi instinto al volante, pero aquella última noche en la carretera me dejó marcado para siempre.
Conduciendo mi camioneta por la ruta entre Puebla y Veracruz, me encontraba solitario en la oscuridad, guiado únicamente por los faros y el parpadeo ocasional de luces a lo lejos. Aproximadamente a las 4 de la madrugada, mi tanque de gasolina marcó niveles críticos y no pude evitar detenerme en un recóndito puesto de servicio ubicado en un recodo de la autopista, cuyos letreros gastados apenas anunciaban la parada. Al llegar, me sorprendió ver que el lugar parecía detenido en el tiempo. Una pequeña caseta de madera, con luces tenues y un ambiente que rezumaba historias olvidadas. Al entrar, la única atención estaba en un anciano sentado tras el mostrador. Su mirada cansada y la voz temblorosa me hicieron sentir como si estuviera ante alguien que hubiera vivido demasiados inviernos. «Señor, necesito combustible para continuar», solié, intentando disimular el nerviosismo que embargaba mis manos. El anciano asintió lentamente y mientras llenaba el tanque me dijo: «Esta ruta está maldita, joven. Aquí se detienen almas que no han logrado cruzar al otro lado». Esa frase resonó en mi mente mientras volvía al vehículo. Poco después, al reiniciar mi trayecto, un detalle me hizo detenerme. En el retrovisor pude ver a lo lejos la figura de un hombre parado en la orilla de la carretera, mirando hacia mí. Convencido de que se trataba de alguien que necesitaba auxilio, reduje la velocidad y le saludé. El hombre no respondió, pero con cada metro que me acercaba, noté que su silueta parecía flotar sobre la calzada, casi etérea. Por instantes la figura se desvaneció y reapareció, como si la niebla jugara con mi mente. Entonces, el ambiente cambió. El silencio se llenó de un murmullo monótono, casi imperceptible, pero claramente las voces de aquellos que habían desaparecido en esa misma carretera. Luché contra el pánico y aceleré en un intento por dejar atrás aquella escena macabra. Al llegar a casa, mi corazón seguía latiendo desbocado. Revisando las noticias al día siguiente, me encontré con un reportaje que mencionaba que, años atrás, en ese mismo puesto de servicio, varios viajeros habían desaparecido sin dejar rastro en el kilómetro 298. Y la única pista era un gasolinero que declaró haber visto figuras tras la ventanilla. Desde aquella noche, cada vez que recorro esa carretera, siento que la mirada del que se quedó en la última parada me sigue, recordándome que hay destinos de los que quizás nunca se pueda escapar del todo. Los que me siguieron esa noche. Me llamo Ernesto y soy paramédico. Llevo años atendiendo accidentes en las autopistas del sureste de México, pero jamás podré olvidar lo que me pasó en la madrugada del 17 de agosto, en la llamada carretera de los desaparecidos. Recibimos el reporte a las 3:12 de la mañana, choque múltiple. Posibles víctimas, kilómetro 249. Cuando llegamos no había nada, ni vehículos, ni rastro de un choque. Solo una niebla espesa que te cortaba la respiración. El oficial de tránsito que nos acompañaba juró que habían visto las luces de un camión volcado desde el helicóptero de vigilancia. Pero ahí no había más que silencio y el sonido lejano de lo que parecía metal crujiendo. Mientras los demás peinaban la zona, decidí adentrarme unos metros al bosque junto al acotamiento. Y entonces lo vi. Había un camión viejo, oxidado, semivolcado contra un árbol. Y dentro, lo juro, vi personas atrapadas. Golpeaban los cristales. Me gritaban que los ayudara. Vi sus caras. Grité por radio, pero no recibí respuesta. Corrí hacia el vehículo, pero al tocarlo, mis dedos pasaron a través de la puerta, como si no estuviera realmente ahí. Me alejé con el corazón desbocado. Al darme vuelta para volver a la patrulla, los vi. 6 figuras humanas, de pie, mirándome entre los árboles. Vestían como en los 90 chaquetas, pantalones de mezclilla, mochilas escolares. No hablaban, solo me observaban. Y entonces uno de ellos dijo: «Ya nos viste, ahora debes quedarte». Corrí,
Corrí como nunca. Al llegar al camino, la patrulla seguía ahí, pero no había nadie. Ni mis compañeros ni el oficial. Subí a la ambulancia y arranqué. El GPS estaba congelado en el kilómetro 249. Pero el camino no terminaba. Una recta infinita, sin luces, sin señal. Sentía que llevaba horas conduciendo, hasta que vi una sombra en la orilla. Era yo, un paramédico con mi uniforme, mi cara, parado al borde de la carretera, mirándome pasar, con una expresión vacía. Entonces entendí, algo no estaba bien conmigo. Me desperté en el hospital al día siguiente. Me habían encontrado inconsciente dentro de la ambulancia, en el acotamiento. Pero lo extraño es que estaba a 30 kilómetros del lugar del incidente, con el motor apagado y sin rastro de combustible. Lo más escalofriante fue lo que dijo uno de los rescatistas. Encontramos esto en tu bolsillo. No lo llevabas antes. Era una fotografía vieja. Mostraba a 6 adolescentes, los mismos que vi en el bosque. Y al fondo, un camión, idéntico al que intenté tocar. Por más que intenté rastrear esa imagen, nadie supo decirme de dónde salió. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, bajo el volumen, rezo y no miro a los lados, porque sé que siguen ahí y que yo estuve a punto de convertirme en uno de ellos. Y aunque muchos no lo crean, quienes desaparecen en esa carretera no se pierden del todo. Se quedan ahí, atrapados entre la niebla, el asfalto y la memoria de quienes los vieron por última vez. Porque hay lugares donde el tiempo se rompe y los muertos no descansan.